porque su propia vida, su propia esencia, por llamarlo así, de estos seres, de los ángeles, nos dan enseñanzas sumamente importantes para nuestra vida en los caminos del Creador, amados. Entonces, vamos a empezar hablando esta noche sobre los querubines. Vamos rápidamente a Hebreos, capítulo 9, verso 1 en adelante, por favor. Ajín, acompáñenme al libro de Hebreos, a leer el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 1 en adelante, para que comencemos este estudio sobre los querubines y los serafines. ¿Quiénes son los querubines y quiénes son los serafines? Bueno, entonces, Hebreos capítulo 9, verso 1 en adelante. Ajín. Espero que lo tengan ahí frente a ustedes y vamos entonces a leerlo. Vamos a leer este pasaje juntos para empezar el estudio de esta noche, amados. Dice de la siguiente forma, Hebreos capítulo 9, verso 1 al 5, dice de la siguiente forma, amados. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque en el Mishkan estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero o menorá, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del Mishkan llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bueno, aquí, amados, es una cita, por supuesto, del libro de Hebreos, que nos narra un poquito de cómo estaba confeccionado el Mishkan, cómo se repartían las cosas en el Mishkan. Amén. Bueno, entonces, aquí el Creador, bendito sea, amados, nos enseña que él, bendito sea, amados, tenía querubines en el lugar más santo de toda la tierra, que es, por supuesto, el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, conocido así como lugar santísimo. Bueno, este lugar, por supuesto, era sumamente importante porque ahí solamente podía entrar el sumo Cohen, el sumo sacerdote, una vez al año, y eso era en Yom Kippur, en el Día del Perdón. Ahora bien, en este lugar, entre tantas cosas, estaba el arca del pacto, el objeto más sagrado, por llamarlo así. Y resguardando esa arca del pacto estaban dos querubines, así traducido al español, que resguardaban el arca del pacto en el lugar santísimo. Eso es bien debatible porque muchas personas usan esta cita de que el Eterno mandó a hacer querubines para decir que sí se pueden hacer imágenes. Y ellos dicen que sí se pueden hacer imágenes y que se puede tener esculturas y demás, pero eso por supuesto es mentira, amados. Sabemos claramente que el Eterno bendito sea prohibió rotundamente las imágenes, amén, y esto tenía un propósito muy importante que buscaremos explicar en esta charla, amados. Ahora bien, el primer lugar en el que aparecen los querubín, o se nombra los llamados querubín o querubines en español en la Torá, es después de que Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, amados. Repito, el primer lugar que la Torá nos dice de una existencia de seres diferentes, ángeles superiores llamados querubín o querubines, se encuentra en el relato donde el Creador bendito sea expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén. Ahora bien, su misión de estos ángeles era asegurar que Adán no volviera a entrar para comer del árbol de la vida y eternizar el pecado. Repito, la misión de estos seres llamados querubín era resguardar el árbol de la vida, el camino al árbol de la vida, para que así, de esa manera, Adán no comiera nuevamente del árbol de la vida y volviera eterno el pecado, amados. Amén. Entonces vamos rápidamente para allá. Vamos a ver esta cita que ya bastante se saben y vamos a ver hoy cosas nuevas. No vamos a ver cosas repetitivas, sino cosas nuevas. Pero esta cita es importante porque aquí por primera vez aparecen mencionados estos seres muy diferentes llamados querubín, amados. Y vamos al libro de Génesis rápidamente. Libro de Génesis. Y entonces, en este libro se nos enseña la existencia de estos seres, y es bien importante esta cita de Génesis porque
a través de esta cita vamos a entender cuál es la misión de estos seres superiores, amados. Estos seres llamados querubín en hebreo y traducido al español como querubines, por llamarlo así, amados. Y entonces en Génesis capítulo 3, verso 23 y 24, dice lo siguiente. Esta es la primera cita en la Torá que nos habla de la existencia de estos seres enigmáticos llamados querubín o querubines. Espero que lo tengan. Génesis capítulo 3, verso 23 y 24, dice de la siguiente forma, Ajín. Y lo sacó Adonai del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, querubín en hebreo, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, esa es la primera cita donde se muestra la existencia de estos seres llamados querubín o querubines en español, amados. Y su misión era clara, era resguardar la entrada al huerto del Edén. Entonces, esto nos enseña qué función tienen los querubines, amados. Son ángeles protectores, pero lo vamos a confirmar más adelante con otras citas. Lo importante aquí es esto, amados. Los sabios explican que la palabra querub, de donde surge la palabra querubín en hebreo, querub con K, querub, de donde surge la palabra querubín, viene del arameo y significa como un bebé. La palabra querub, según los sabios de Israel, proviene del arameo y esta palabra significa como un bebé, es decir, un símbolo de inocencia, amados. Esto es lo que significa la palabra querub, de donde viene querubín o querubines, y significa como un bebé, es decir, un símbolo de inocencia. Por eso, tal vez alguna vez has leído algún comentario judío sobre los querubines y tú habrás leído que ellos piensan, el pueblo judío piensa que los querubines tienen cara de bebé. No sé si alguna vez lo han leído, amados, en algún libro, en algún estudio, o lo han escuchado de algún rabino. Tal vez han escuchado esto, que los querubines que estaban en el lugar santísimo, querubín de oro, tenían cara de bebé. Y esto es porque la palabra querub en arameo significa como un bebé, es decir, un símbolo de inocencia. Eso es lo que significa en arameo la palabra querub. Otros sabios enseñan que la palabra querub significa también algo amorfo, es decir, algo que no tiene forma. Repito, otros sabios por su lado enseñan que la palabra querub, eso es importante para entender el tema, amados, la palabra querub significa algo amorfo, es decir, algo que no tiene forma o algo moldeable, algo que no tiene una forma definida, y vamos a ver a continuación que esto sí lo confirma la Escritura hablando de los querubín, de los ángeles protectores. Entonces, los querubín, español querubines, son seres amorfos, es decir, seres sin una forma física definida, y por ello son un símbolo de inocencia y amor que defienden lo sagrado. Son un símbolo de inocencia, pero a la vez también de furia que defiende lo sagrado. En el rostro de un bebé, porque es lo que significa querub en arameo, en su raíz aramea, el rostro de un bebé se refleja en un estado amorfo. ¿Por qué? Porque puede adoptar otras fisonomías cuando la criatura madura y manifiesta su poder de libre elección. Es decir, amados, un bebé es un ser sin forma definida espiritualmente. Un bebé, ¿por qué ponemos el ejemplo del bebé? Porque la palabra querub significa como un bebé. Entonces, la palabra querub, repito, para que se entienda, amados, el tema, la palabra querub o querubín significa en arameo como un bebé, y también significa algo sin forma, algo amorfo, algo sin forma. Entonces, un bebé, tomando este ejemplo, amados, es sin forma espiritual. ¿Por qué? Porque un bebé no tiene una forma espiritual definida, sino que ese bebé, al crecer, va a definir qué forma espiritual tendrá a través de su libre elección. Es decir, un bebé tiene toda la posibilidad en su alma de hacer cosas buenas en esta tierra, o Elohim no lo quiera, hacer mucho mal en esta tierra. Es un ser amorfo, un bebé, espiritualmente hablando. Espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente hablando, un bebé es un ser amorfo, un ser sin forma espiritual, porque su forma espiritual la va a definir a lo largo de su vida, y a través de cada elección que tome, el hombre va a definir
qué es lo que va a hacer en esta vida, si se va a dedicar a hacer el bien o, Elohim no lo quiera, se va a dedicar a hacer el mal. Entonces, el profeta Ezequiel describe inicialmente 4 figuras. Describe la figura de un león, un toro, un águila y un hombre. El profeta Ezequiel tiene visiones grandes en su libro, por supuesto las describe, y entonces él dice que mira a estos seres llamados querubín con el rostro de un león, con rostro de toro, con rostro de águila y con rostro de un hombre. Entonces, más adelante, en el mismo libro de Ezequiel, él reemplaza la cara de toro por la descripción de un querub. Entonces, vamos rápidamente para allá, amados, al libro de Ezequiel. Vamos a ver que esto es bien interesante, amados, cómo los querubines son seres amorfos, es decir, seres sin una forma física definida. No tienen un físico definido a diferencia de otros ángeles. Ezequiel capítulo 1, verso 10. Ezequiel capítulo 1 y verso 10. Aquí. En Ezequiel capítulo 1, verso 10, vemos esta gran verdad de cómo los querubín son seres sin forma definida. Y dice de la siguiente forma, espero que lo tengan ahí en su casita, Ezequiel capítulo 1, verso 10, vamos a ver qué nos dice la Torá sobre los querubín, sobre los ángeles protectores. Dice de la siguiente manera: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de toro a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Amén. Estos son los querubín, amados. Entonces, Ezequiel los narra con 4 rostros, estos seres enigmáticos. Por una parte tienen rostro de hombre, dice Ezequiel, rostro de un toro, rostro de águila y rostro de león. Entonces, esto es interesante porque cada uno de los rostros representa el dominio sobre todo lo creado. Es decir, el hombre es la creación superior del Eterno. El toro es el rey de los animales domésticos, el águila es el rey de las aves y el león es el rey de las bestias salvajes. Es decir, estos 4 seres representan el poderío total de la creación en cada una de sus especies, exceptuando los peces, por supuesto, pero los seres terrestres y voladores son reflejados acá y son mostrados en las caras de los querubín. Es decir, amados, lo que Ezequiel nos está mostrando, más que una descripción física literal, nos está mostrando una descripción, amados, aquí de una forma metafórica. Es decir, no significa que los querubín tengan realmente estos 4 rostros. Lo vamos a ver a continuación, no es mi idea, lo vamos a leer a continuación. Sino lo que Ezequiel quiere decir es que estos seres no tienen una forma física definida. Recuerden la palabra querut, de donde surge la palabra querubín en español. La palabra querut en hebreo y arameo significa un ser amorfo, un ser sin forma. Los querubines, a diferencia de todos los demás ángeles, inclusive demonios, yo creo, no tienen una forma física definida. No tienen una forma física definida y esta descripción que nos da Ezequiel no es literal. Recuerden, el libro de Ezequiel es un libro de visiones semejante al libro de Apocalipsis. Tanto el libro de Ezequiel como Daniel, Apocalipsis, no son libros, amados, literales. Es decir, no los podemos leer de una forma literal, sino estos libros están escritos de una forma más profunda y la interpretación debe ser diferente a una interpretación común. Entonces, Ezequiel no los está describiendo literalmente. Lo que está diciendo Ezequiel es que estos seres son seres que despiden bastante poderío, bastante poder, y a la vez son, amados, los seres más altos en jerarquía, yo creo que en los cielos. Los 4 seres vivientes, que en hebreo les dice Hayot, en hebreo así aparece en la Torá, en Ezequiel, en el Tanaj, en Ezequiel como Hayot, que significa seres vivientes. Los seres vivientes que existen son querubines y son los seres, amados, de mayor jerarquía espiritual en todas las escalas angelicales. Estos seres, por supuesto, no van a venir a la tierra, ni van a ser usados para dar un mensaje, ni cosas semejantes, ni para sanar a un enfermo. No,
Estos seres son los de mayor poderío y por eso están cerca de lo más sagrado. Ezequiel ve a estos seres cerca del trono de gloria. Es decir, esos seres están resguardando lo más sagrado de todo el universo. Estos seres estuvieron en el huerto del Edén, los querubín. Estos seres están guardando el arca del pacto en el templo cuando estaba de pie, por supuesto. Entonces, estos seres, amados, son los más altos en poder y en jerarquía en los cielos. Y ellos se encargan de resguardar lo más sagrado de todo el universo y del mundo espiritual. No es mi idea, sino la Escritura lo dice. Vamos ahí mismo a Ezequiel capítulo 10, verso 14. Por favor, Ajim, Ezequiel capítulo 10, verso 14, para que vayamos desglosando y gozándonos, amados, en este tema. Aprendiendo cosas nuevas sobre los ángeles y esos seres tan especiales e enigmáticos. Ezequiel capítulo 10, verso 14, para que veamos esta visión de Ezequiel. Ezequiel 10, verso 14, dice de la siguiente forma, amados, espero que lo tengan, dice, y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, ahí ya cambia, amados, la descripción de Ezequiel, a diferencia del capítulo 1. La segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Bueno, si se dan cuenta, aquí ya no menciona la cara de toro que tenían al principio. Es decir, amados, no es que Ezequiel esté cambiando las cosas, sino que Ezequiel está hablando en un sentido metafórico y lo que él está diciendo es lo que explicamos arriba, que querubín es un ser sin una forma física definida totalmente, así el Creador lo ha determinado. Entonces, también la palabra querud, donde sale la palabra querubín, la palabra querud en hebreo proviene de la misma raíz hebrea karob, que significa cercano, amados. Y de ahí surge también la palabra corbán, que significa acercamiento al Creador. Entonces, querud, de donde surge la palabra querubín, tiene la misma raíz de la palabra karot, que significa cercano. Y recibieron este nombre porque están cerca del Todopoderoso, amados. Estos seres, repito, amados, son los ángeles que están más cerca del trono de gloria, los querubines en español. Son los seres más poderosos, de mayor jerarquía en los cielos, y son los seres que están cerca del Creador. De hecho, su mismo nombre lo dice. La palabra kerut viene de karot, tiene su misma raíz hebrea, que significa cercano, y corbán también es la misma raíz. Entonces, de hecho, como veremos más adelante, al mismo enemigo, antes de su caída, se le llama querubín protector, amados. Hasatán, el enemigo, amados, este ser era un ser sumamente poderoso, por eso hoy aún lo sigue siendo. Hasatán sigue siendo un ser sumamente poderoso porque él es un querubín, un querut, un ser que estaba cerca del Creador y son de los ángeles con mayor poder en los cielos. Hasatán no es cualquier ser, amados, es un querubín, es decir, un ángel sumamente poderoso, de los más poderosos en jerarquía espiritual. Ahora bien, tanto el pasaje de Génesis como el del profeta muestra que las funciones principales de estos ángeles es la de proteger lo divino, guardianes de lo santo. ¿Qué misión tienen estos ángeles como su función primordial? ¿Cómo funcionan estos ángeles? Estos ángeles tienen la misión principal de resguardar lo divino y lo más sagrado de todo el universo. Son los protectores de lo divino, los guardianes de lo santo. Baruch Hashem, esos son los querubines. Por eso resguardan el arca del pacto, resguardaban el árbol de la vida en el huerto del Edén, y Hasatán resguardaba cosas en los cielos, según Ezequiel. Entonces, estos seres son místicos, no tienen una forma física definida, y su nombre nos enseña que tienen un acercamiento con el Creador sumamente alto. Ahora bien, hablando también sobre estos seres de querubines, amados, vamos a ver un ejemplo de cómo, a pesar de que el profeta Ezequiel los describió con 4 caras, y etcétera, nos vamos a dar cuenta, amados, que, repito, la descripción de Ezequiel no es una descripción literal. Me refiero a que Ezequiel no está diciendo exactamente cómo eran, sino es una interpretación metafórica. ¿Cómo lo sabemos, amados? Vamos al Salmo 18, verso 10. Salmo 18, verso 10, para que veamos que a estos seres siempre se les da, amados, diferentes
caras, diferentes rostros, amados. Se les da diferente forma física cada vez que se mencionan en el Tanaj. Esto es porque son seres amorfos, seres sin una figura física definida. Salmo 18, verso 10. Salmo 18, verso 10. Salmo 18, verso 10. En el Salmo 18, verso 10, para que veamos que esto es real, amados, lo que estamos platicando en esta noche, dice lo siguiente: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Salmo 18, 10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Entonces, aquí está diciendo David que el Creador, para empezar, el Creador tampoco tiene cuerpo, no tiene cuerpo ni forma, eso ya lo estudiamos el miércoles. Entonces, el Creador, supuestamente David, cabalgó sobre un querubín, es decir, sobre un caballo, pero que era a la vez un querubín, un ángel, amados. Esta cita la puse para comprobar, amados, que a los querubines se les da siempre una forma física diferente, es decir, que nunca se les clasifica de una sola forma, que nunca se habla de que tengan una sola forma física, sino diferente todo el tiempo. Ahora bien, en resumen, estos seres son seres enigmáticos, protectores por naturaleza y descritos siempre de formas diferentes de acuerdo a su carácter y naturaleza espiritual. Repito, estos seres son seres enigmáticos, son seres protectores por naturaleza y descritos siempre de formas diferentes, de acuerdo a su carácter y naturaleza espiritual. Estos seres, los querubines, por llamarlo de alguna forma, amados, son la guardia del Eterno. Son, amados ajín, los seres, amados, que resguardan el trono de Elohim, amados. Y vamos a ver esta cita que les comenté, amados, para que veamos qué tan tremendo es este tema, que el mismo Hasatán tenía este título, es un querubín. ¿Por qué? Porque estaba cerca del Creador, amados. Vamos a Ezequiel capítulo 28, por favor, ajín. Otra vez al libro de Ezequiel, y ahora en su capítulo 28, para que veamos cómo al enemigo se le nombra como un querub, un ser, amados ajín, poderoso, un ser protector. Y es que su principal función, amados, de estos seres es el de proteger lo sagrado, proteger lo divino, amados. Amén. Entonces, Ezequiel capítulo 28, para que veamos cómo, amados ajín, el enemigo era uno de estos seres. Por eso tienes mucho, pero mucho poder, amados. Dice Ezequiel 28, verso 13 y 14. Ezequiel 28, verso 13 y 14. Dice de la siguiente forma, ajín: en Edén, en el huerto de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónix, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aclaración importante en este verso. Se cree en el cristianismo, en algunas ramas y muchas ramas del cristianismo, que Satanás era un querubín, pero que estaba a cargo de la música en el cielo. Así se cree, eso dicen. ¿Por qué? Porque aquí dice en Ezequiel que había instrumentos cuando él fue creado, pero lo que Ezequiel dice es que hubo instrumentos, hubo gozo cuando el enemigo fue creado. No significa que el enemigo era a cargo de la música. Eso es una deducción que no tiene base. Vamos a ver, amados, en el siguiente punto, porque vamos a hablar de los serafines, que los que exaltan realmente al Eterno en los cielos son los serafines, amados. Los que tienen esa facultad de estar adorando día y noche al Creador como misión son los serafines. Pero seguimos, verso 14 de Ezequiel 28 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces, esta cita comprueba que el enemigo era un querubín, y a la vez este ser era un ser protector. ¿Por qué? Porque los querubines son seres protectores, amados.
protegen lo divino. Su misión principal en esta creación, o sea, me refiero a todo lo que el Eterno creó fuera de esta tierra también, es de protección. Ellos protegen. Su misión es la de proteger no al hombre, sino lo divino, amados. Para nosotros como seres humanos hay protectores que son ángeles, ya lo estudiamos también, dice también un Salmo 28, si no me falla la memoria, el ángel del Creador acampa alrededor de los que le temen, y los protege. Entonces, hay ángeles que protegen a los seres humanos. Pero estos seres, los querubín, no protegen al ser humano, amados. Su misión es más alta. Ellos están protegiendo lo divino, lo sagrado, lo sumamente importante. No porque el hombre no sea importante, sino me refiero a que lo que tiene más peso en este universo, ellos son protectores por naturaleza. Entonces, repito, para concluir el punto de los serafines, son protectores por naturaleza. De los querubines, son protectores por naturaleza los querubín, y descritos siempre de formas diferentes en el Tanaj, de acuerdo a su carácter y naturaleza espiritual. Son seres amorfos, seres sin un físico definido. Siguiente punto, amados, de esta noche, los serafines. Los serafines, ¿quiénes son los serafines? Los serafines, bueno, la raíz etimológica de donde surge la palabra serafín en hebreo es saraf. La palabra serafín viene del hebreo saraf, así como suena, saraf. Esta palabra saraf, en todas sus formas, denota un estado de algo que se consume en fuego. Saraf en hebreo denota en todas sus formas algo que se consume en fuego. Eso significa la palabra saraf. Y de ahí surge la palabra serafín, amén. Bueno, se cree que son los más altos en jerarquías el cristianismo, pero ya vimos que no es así. Los más altos en jerarquía son los querubines, no los serafines, sino los querubines. Nota importante, amados, los querubines, como leímos en el libro de Ezequiel, tienen 4 alas. Los querubines tienen 4 alas, los serafines tienen 6 alas. Es diferente. Su única referencia de estos seres, amados, de los serafines, y por eso sabemos de su existencia, por ello sabemos que existen, pero aquí también viene una nota entre paréntesis, amados. Sabemos que existen los querubines porque la Escritura lo dice, no es un invento. Y sabemos cuál es su función porque la Escritura también lo dice. Sabemos quiénes son los serafines porque la Escritura lo dice. Y porque también, amados, sabemos a qué se dedican porque la Escritura lo dice. Pero ¿cuántos seres, amados, existen en los cielos que la Escritura no nombró? Pero también existen. ¿Cuántos, amados? ¿Cuántos seres espirituales habrá? Porque son miles de millares, son miles de ángeles diferentes. ¿Cuántos seres habrá que ni nos imaginamos que existen? Porque la Torá no lo dice y lógicamente no podemos saber de su existencia. Pero es claro que hay muchos más seres, amados, en los cielos resguardando las cosas sagradas. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 6. Entonces, la única cita que nos habla de la existencia de estos seres llamados serafines está en Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante, y por ello sabemos de su existencia. Sabemos que existen porque Isaías habló de ellos. Pero es la única cita que está en todo el Tanaj, amados, sobre los serafines. Entonces, Isaías capítulo 6, verso 1 al 4, nos muestra una visión que tuvo Isaías, viendo la gloria del Mesías. No viendo al Mesías, sino viendo la gloria del Mesías, que es diferente, amados. Es decir, viendo cómo el Mesías estaría en un trono después de su resurrección, no antes. Amén. Ahora bien, Isaías capítulo 6, verso 1 al 4, dice lo siguiente. Espero que lo tengan aquí. Dice de la siguiente forma: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Aquí aparece entonces por primera vez esta palabra, amados, describiendo estos seres. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Kadosh, Kadosh, es Adonai de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Bueno, esta cita es tremenda, amados, porque nos habla de la existencia de seres tan tremendos como son los serafines, amados. Fuera de eso, no hay ninguna otra cita en el Tanaj que nos hable de estos seres.
Las únicas referencias que tenemos, además de esta cita, están en los libros apócrifos, como en el libro de Enoch, donde se vuelven a mencionar estos seres, pero fuera de eso no hay más citas al respecto en el Tanaj. Bueno, una forma importante de entender a estos seres, amados, repito, es que su nombre, serafín en hebreo, serafín, es en sí, amados, una palabra que denota a un ser envuelto en llamas, a un ser encendido, a un ser con lumbre, en pocas palabras, a un ser con fuego, seres de fuego. Eso es lo que significa la palabra serafín. Y algo bien interesante sobre esto y sobre este término de serafín, amados, lo tenemos en el libro de Números, capítulo 21, verso 6. Entonces, repito, la única parte donde aparece descrito este ser llamado serafín o serafines está en Isaías. Fuera de eso, en ninguna otra parte se vuelve a mencionar a estos seres. A los querubines se menciona constantemente, pero a los serafines no. Mas sin embargo, esta palabra que significa ardiente, que es la palabra seraf en hebreo, esta palabra sí aparece, amados, en otras partes de la Torah. En una de las partes donde aparece esta palabra seraf o serafín está en Números capítulo 21, verso 6. Números capítulo 21, verso 6, vamos para allá, para que veamos, amados, que esta palabra es utilizada en la Torá para marcar otras cosas. Seraf, serafín, seres con fuego, seres incendiándose, por llamarlo así, seres siempre, amados, ajín, con fuego, un fuego por supuesto no como el de la tierra. Números 21, verso 6, vamos a leer esta cita aquí. Y vamos a entender, amados, que las cosas no siempre son literales en la Escritura. Y cuando se habla de la descripción de ángeles, no significa que ellos sean realmente así, literalmente, sino que es, amados, una forma en la cual los profetas nos los hacen entender. Números 21, verso 6 dice, espero que lo tengan, amados, dice de la siguiente forma, amados, en la cual el Todopoderoso envía unas serpientes ardientes, en Números 21, 6, y dice de la siguiente forma, y envió el Eterno para el pueblo las serpientes ardientes, las serpientes abrasadoras, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Repito el verso, amados. Y envió el Eterno para el pueblo las serpientes abrasadoras, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Ok, el hebreo, aquí en español simplemente no nos dice tanto. El español no nos dice nada prácticamente. No nos dice mucho, pero el hebreo nos dice todo. Y dice el hebreo, amados, Bashalach Adonai Ba'an et Hanehashim Ha-Serafim. Repito, amados, Vayeshach Adonai Ba'an et Hanehashim Ha-Serafim, amados, que significa, y envió el Eterno serpientes de fuego, serafín. Esta palabra serafín, que es el nombre de los ángeles, aparece aquí en Números capítulo 21, verso 6, y se refiere a las serpientes que mordían al pueblo en el desierto para que murieran. Vaishlach Adonai Ba'an et Hanehashim Ha-Serafim. Y envió el Eterno al pueblo serpientes de fuego, serpientes como serafín, así dice el hebreo, así, literalmente, serafín, envió serpientes, serafín, serpientes de fuego. Ahora bien, entonces, serafín es usado para referirse, amados, no solamente a la lumbre literalmente, sino a la característica, como ya les hablé sobre los querubines. No se refiere que realmente tengan esta característica tal cual, sino que se refiere a su carácter espiritual de los ángeles. No significa que realmente estén envueltos en fuego, que puede ser, sino se refiere a su carácter espiritual de esos ángeles, los serafines, amados. ¿Ok? Bueno, ahora algo bien importante, amados. Los serafín, como todos los ángeles descritos, son criaturas perfectamente obedientes al mandato del Creador. Los serafines, amados, son criaturas perfectamente obedientes al mandato del Eterno, y su dedicación es la alabanza y la adoración al Todopoderoso. Repito, estos seres, amados, se especializan en la alabanza, la adoración al Todopoderoso. Los aspectos más importantes de los serafín son quizás el hecho de que son criaturas con 3 pares de alas,
y su necesidad continua de exaltar al Todopoderoso, amados. Ellos están, dice la Escritura en el libro de Isaías, que día y noche no paran de decir, no cesan de cantar, Kadosh, 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 es el Eterno de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai Sebaot, Melokol Haaretz Kebodó. Eso dicen los sidurín judíos. Es una oración bien importante. Santo, santo, santo es el Eterno Rey de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Esto es lo que cantan los ángeles y no cesan de decirlo día y noche, amados. Entonces, dice el libro de Isaías que con 2 alas vuelan, con 2 alas cubren sus pies y con 2 alas cubren su rostro. Esto es una enseñanza bien importante, amados. Repito, los serafín son ángeles que con 2 alas vuelan, tienen 6, 2 alas cubren sus pies y con 2 alas cubren su rostro. Tanto los serafín como los querubín tienen enseñanzas muy importantes para nuestra vida y por eso estamos viendo este tema. Tanto los serafín como los querubín tienen enseñanzas muy altas para nuestra vida y por eso, repito, amados, estamos viendo este tema. Los querubín, al ser por excelencia seres amorfos, es decir, con seres sin forma y con inocencia, porque eso es lo que significa la palabra querud en hebreo, son seres, amados ajín, que nos enseñan a modificarnos y a no quedarnos estacionados, a no ser estáticos en nuestro servicio ni fe al Creador. Además de que la inocencia que también representan estos seres nos muestra, amados, que no importa qué edad tenga una persona, siempre debe de tener la inocencia de un niño. Como dijo Yeshua, háganse como niños. Amén. Entonces, los querubín, que significa, amados aquí, seres inocentes y seres sin forma, nos dan la enseñanza de que el hombre tiene, amados, que mantener la inocencia toda su vida. No importa qué edad tenga, debe mantenerse con inocencia. Dice Shaul, sean inocentes para lo malo, sean como niños para lo malo, amados, y adultos espiritualmente, dice Shaul. Y por otra parte, amados, los querubines son seres sin forma, son seres amorfos, que no tienen una forma física definida. Eso nos enseña que el hombre no puede quedarse estático en su servicio al Creador ni en su fe. El hombre tiene que estar constantemente, amados, renovando su pensamiento, como dice Romanos capítulo 12, para agradar al Creador, para que así el Creador se agrade de nosotros. Renovarnos, amados. Hasta dice una frase en el mundo, renovarse o morir. Eso también aplica en la fe. O nos renovamos o morimos, amados. Baruch Hashem. Y por otra parte, amados, los serafines, son seres que muestran humildad, humillación y alabanza al Creador. Los serafín nos enseñan humildad y alabanza al Creador. Esas son sus características principales, amados. ¿Por qué? Porque estos seres, amados, se la pasan cubriéndose el rostro y los pies delante del Creador. Y en la cultura hebrea, cubrirse la cabeza, por eso nos cubrimos la cabeza. El cubrirse es un símbolo de humillación, amados, y de respeto. Estos ángeles están siempre delante del Creador, cubriéndose la cara y cubriéndose los pies, es decir, mostrando total respeto, amados, y total humillación a su Creador. Eso es bien importante porque, amados, nosotros debemos entender que nuestra misión en esta tierra, amados, es esa, es exaltar y humillarnos siempre delante del Creador. Eso lo dice el profeta Miqueas en su capítulo 5. ¿Qué pide, oh hombre, el Eterno de ti? Que andes en todos sus caminos y que te humilles delante de Él. Es decir, amados, los serafín nos enseñan esta gran lección, amados. El hombre, no importa qué tan grande sea, me refiero, no importa cuánto dinero tenga, no importa qué tan importante sea en este mundo, no importa qué logro haya tenido en lo espiritual, que sea un gran maestro, eso no importa. Los serafín, los seres espirituales de fuego, nos enseñan que ellos se humillan ante el Creador constantemente, amados, a pesar de ser seres sumamente poderosos y altos en jerarquía espiritual. Entonces, esta es una enseñanza para nosotros. El hecho de que una persona sea pastor, de que una persona sea, ministro, de que sea rabino, de que sea no sé qué, amados, dirigente, de que sea líder, no importa que sea una persona, amados, su misión es siempre y constantemente, amados, humillarse delante de su Creador, como lo hacen los serafín, los seres de fuego, amados. Y de esta forma, amados, estar bien con nuestro Creador. Y por último, los serafín también se la pasan constantemente, amados,
exaltando al Creador. Y esto es también una enseñanza para nosotros, amados, que todo el día, amados, debemos de bendecir al Creador y que su exaltación debe estar de continuo en nuestros labios, amados. Muchas personas, amados, vamos a leer el Salmo 34, verso 1, amados. Salmo 34, verso 1. Muchas personas en las religiones piensan que porque son líderes, amados, ellos no están obligados a exaltar al Eterno. Que el humillarse ante el Creador y que el exaltar al Creador, eso es de los congregantes, pero que ellos, como están altos espiritualmente, ellos ya no tienen ninguna responsabilidad de exaltar al Eterno. Es decir, amados, está el servicio y ellos están sentados como si nada. Está la exaltación y ellos están así como si nada, amados, o están en otras cosas. Es decir, amados, que como que ellos ya no necesitan la exaltación. Eso es como para los principiantes. El exaltar al Eterno es como para los principiantes, pero ellos, como ya son líderes, ya no lo necesitan, amados. No, eso es una mentira, amados. Los serafín, los seres de fuego, nos enseñan, amados, que ellos, siendo seres espirituales de mucho poder, no cesan de exaltar al Eterno día y noche. Dice Isaías, no cesan de decir: Kadosh, 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 es Adonai de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No cesa en todo el día, amados, es decir, la alabanza de su boca. Salmo 34, verso 1, para que lo veamos y, amados, tomemos enseñanza y aprendizaje de estos seres de sumo poder, amados, y totalmente humildes a su Creador. Salmo 34, verso 1 dice, amados, espero que lo tengamos, dice de la siguiente forma: bendeciré a Adonai en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es lo que hacen los serafín, exaltar al Eterno día y noche, amados, sin descanso. Salmo 35, 28 para acabar esta noche, amados. Salmo 35, verso 28. Salmo 35, verso 28 dice, amados: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día, amados. Esto, amados, aquí muestra humildad, muestra amor al Eterno. No hay forma de que mostremos tan grandemente nuestro amor al Eterno si no es a través de la jalel, de la alabanza, amados. Nosotros nos congregamos y adoramos al Eterno en una congregación, pero también lo debemos hacer en nuestra casa, amados. Tú en la semana, yo en la semana, debo de estar alabando al Eterno, debo de poner jalel, exaltación al Eterno y exaltarle, amados, bendecir su nombre, bendecirle, danzarle, etcétera. Debo de estarle adorando continuamente, amados. Eso es lo que el Eterno quiere de cada uno de sus hijos, que su alabanza esté de continuo en su boca, amados. No que las maldiciones, no que las groserías, no que las peladeces, no que los chismes, no todo eso, sino la alabanza a Él. Es lo que quiere que esté de continuo en nuestra boca. Eso es lo que nos pide el Creador, amados. Entonces, como resumen y conclusión de este tema, tanto los querubín como los serafín son seres de una jerarquía espiritual sumamente alta, amados. Los querubín son seres que guardan según la Torá, son seres que protegen lo divino, lo más sagrado del universo. Son seres de una jerarquía espiritual sumamente alto. Querub viene del hebreo karot, o tiene la misma raíz que Karob, que significa cercano. Es decir, estos ángeles son los más cercanos al Creador. Satanás era un querut, un ser cercano al Creador, amados, según Ezequiel 28. Bueno, estos seres también, la palabra querut en arameo significa el rostro de un bebé, porque son seres inocentes, amados. La inocencia que estaba en el lugar santísimo, donde estaban los querubín, era tan grande que nadie en pecado podía entrar a ese lugar. Nadie en pecado podía entrar al lugar santísimo, porque era un lugar de inocencia, es un lugar de santidad. ¿La santidad qué es? La santidad no es religiosidad, la santidad es inocencia, amados, para lo malo. Una persona inocente, una persona que es como un niño, a pesar de ser adulto, es una persona santa, una persona que no tiene inteligencia para hacer el mal. Eso es inocencia. Esa es la esencia de los querubín, seres inocentes a pesar de su poder y seres protectores. Y los serafín, amados, los serafín son seres
que exaltan al Eterno día y noche, amados, y que se están humillando constantemente al Creador. La mayor exaltación, amados, la mayor alabanza. Y miren, bendito sea el Eterno, me acordó de este salmo, Salmo número 100, con este vamos a acabar esta noche. Salmo número 100. Ese salmo se cantaba en los días del templo cuando se ofrecía un sacrificio de acción de gracias en el templo. Cuando alguien iba a agradecer al Eterno algo, a dar gracias por algo, lo que hacían los levitas del templo era cantar ese salmo, el salmo número 100. El salmo número 100 nos habla, amados, que la verdadera adoración, la adoración como la que tienen los serafín en los cielos, es una adoración de humillación. Es decir, amados, ellos se cubren el rostro, se cubren su cuerpo para dar honra al Eterno y para humillarse delante de Él. Y solamente así, amados, en un estado de humillación se levanta la alabanza, amados. No en un estado de orgullo, sino en un estado de humillación. Es como los seres benditos, los serafín, levantan jalel al Eterno, amados. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración al Creador es la humillación. La verdadera adoración al Creador es la humillación. Si la persona no se humilla, no es humilde, no es una persona que adora al Creador, no es un verdadero adorador. Hay muchas personas, sin criticar, amados, en el mundo, que se dedican a cantar supuestamente al Creador. Y son personas que se creen artistas, amados, que se dan una fama de divos, de artistas. Y eso está terriblemente, amados, porque no entienden este principio, amados, que los serafines, para poder levantar jalel al Eterno, adoración, primero tienen que humillarse, tienen que tapar su rostro en señal de humillación, y solamente así levantan jalel al Eterno. Esa es la enseñanza para nuestra vida, amados, que solamente, amados, una adoración real viene delante del Creador cuando nosotros decidimos humillarnos delante de Él, que es lo mejor que podemos hacer. Salmo número 100 completo para terminar, amados. Solamente tiene 5 versos. Salmo número 100. El salmo que se cantaba en los días del templo para agradecerle al Eterno por todos y cada uno de sus beneficios. Salmo número 100 dice, amados: cantar alegres a Elohim, habitantes de toda la tierra, servir a Adonai con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Adonai es Elohim, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Humillación. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, con jalel. Exaltarle, bendecir su nombre, porque Adonai es bueno y para siempre es su compasión. Y en este salmo, en hebreo, amados, aparece una palabra que después estudiaremos los miércoles, que significa arrodillarse, humillarse, amados, que se usa para mostrar reverencia y adoración al Creador. Entonces, hasta acá el tema de esta noche, amados, sobre los querubines y los serafín, los hombres de fuego, los seres de fuego, los ángeles del Creador. Baruch Hashem. Bueno, amados, entonces vamos a ponernos de pie para dar bendiciones de Shabbat en esta noche.